Es hermoso estar en su presencia. Amén. Mire, por favor, abra las escrituras allá en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Vamos a ver a un hombre que usted lo conoce. Tremendo. Qué fácil es decir el padre de la fe. Qué fácil, ¿no? ¿De Abraham o de nosotros? En el buen sentido, ¿sabe? Cuando leemos las escrituras, usted y yo tenemos que ser protagonistas. ¿Qué tenemos que ser? ¿Usted ya ha visto las películas de un buen protagonista? Dice, qué buen actor, una buena actriz, ¿no? No, hombre. Y cuando usted se entera que hay una nueva historia, alias película, dice uno, ¿y quién es el protagonista? Ni la conozco, no conozco. Aunque sea una buena historia, estoy hablando de las buenas historias, haciendo énfasis sobre eso. ¿Sabe qué sucede? Dice uno, no, ni ganas de ver la película o la historia, disculpe. No tenemos ganas. ¿Por qué? Porque no conocemos al protagonista. Pero cuando usted y yo conocemos al protagonista, hermano, ¿qué? Muchas veces dice, hay una nueva película. ¿De quién? Ni preguntamos ni siquiera el título de la película. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es buenísimo. Entonces, oye, disculpa, ¿y cómo es que se llama la película? Ya después preguntas. ¿Pero te interesó quién? Mire, ¿quién protagonizó nuestra salvación? ¿Tú conoces a ese protagonista? ¿A quién le dijeron el padre de la fe? ¿A quién? ¿Quién fue? ¿En dónde se fue? No, tú y yo tenemos que nos involucremos, porque el protagonista de la cruz para nuestra salvación fue Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego ¿qué dijo? Sé protagonista. Toma tu cruz ahora. Gracias, hermano. Amén. Entonces vamos a enfatizar un momento. Regáleme unos minutos en el nombre del Señor. Y doy gracias al Señor por el privilegio que nos brinda de poder estar acá y compartirle la palabra de nuestro Dios. ¿Están contentos, hermanos? Saluda a su hermano que tiene al lado suyo y dígale, yo estoy feliz en la casa de Dios. ¿Qué le dijo? Yo estoy feliz en la casa del Señor. Yo me gozo en su presencia. Amén. Ahora, la perfecta fe de Abraham, hermano, sí, la perfecta fe de Abraham. Pero ¿de Abraham o de nosotros? Porque Abraham ya fue protagonista de su propia vida. Él ya vivió. La gran diferencia es que el Señor permitió que esa biografía, la vida de Abraham, quedara plasmada en las escrituras. Ahora, tú y yo tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida. Amén. Me encanta la vida de Abraham. Sí. Hermano, pero cuando vivimos eso en carne propia, hermano, entonces se vuelve viva la palabra, porque no fue Abraham. Es Dios el cual utilizó a ese ser, a ese hombre. Pero ahora, ¿sabes qué? Discúlpame, no estoy generalizando, pero muchas veces faltas tú. ¿Quién va a ir? Que vaya él, dice. No. ¿Quién más? ¿Y yo para cuándo, pues? ¿Estamos acá o no? ¿Vas a dejar pasar las oportunidades, hermano? ¿Vas a dejar pasar las bendiciones? ¿Le vas a dejar la estafeta a otro? ¿Que otro tome tu corona? ¿Que otro arrebate tu bendición? No, sé protagonista de tu bendición. Métete, involúcrate. ¿Cuántos están acá, hermanos? Es hermosa la palabra.
Podemos hablar de Abraham porque para allá vamos, porque Abraham está en las escrituras y no fue la idea o ocurrencia de Abraham vivir así. Es Dios el cual lo indujo, lo condujo, lo llevó a un propósito, el cual muchas veces quizás Abraham, estoy hablando en el concepto humano, no entendió al principio. Pero recordemos las maneras en que Dios ha cumplido sus promesas en nuestras vidas, hermano, para que vivamos en el Señor una vida genuina. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Y qué dice las escrituras? Sin fe es imposible. Entonces yo no me puedo acercar a Él solamente porque gloria a Dios, Señor, qué bueno eres tú. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú puedes bendecirme. Yo sé que tú puedes protegerme, Señor. Sí, estoy diciendo todos los atributos, todo lo que Dios es. Pero es punto y aparte ser merecedores de toda esa protección y de toda esa bendición. Por eso tenemos que irnos involucrando, hermano, y valorando lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. O lo que Dios va a hacer. Eso. Vamos a vivir en el presente. ¿Cuántos están acá? Porque hay un dicho común que lo he escuchado, no aquí, por otro lado. Mire, cuando el Señor me dé, ¿a poco no te ha dado? Cuando el Señor me bendiga, discúlpame, ¿a poco no te ha bendecido? El problema está que hay que profundizar un poco con Abraham. Mira, aquí en el versículo 1, capítulo 22, 1 de Génesis, aconteció que después de estas cosas que probó, observa, probó Dios a quién, y le dijo, ¿qué le dijo? Abraham, y él que respondió, heme aquí. ¿Cuál fue el propósito de Dios para con Abraham? Probarle. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Dígale al que está al lado suyo que nos pruebe, pues. Porque solamente así vamos a saber si estamos hechos de a de veras. Amén. Por eso cuando cantamos, el gozo de mi vida eres tú, Señor. ¿Usted lo siente o no? Ay, hermano, qué bueno que tocó ese punto, porque yo quisiera en realidad sentir, pero no siento nada, dice. No, hombre, ¿a poco sí? Cuando dijo el Señor, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿en dónde cree que estaban los muertos? ¿Adentro o afuera? No, de por sí los de afuera están muertos. Nosotros tenemos que estar vivos en Cristo. Pero hay gente que se está pasando por muerto. Que no me miren, que no me miren, que no me miren. A mí no, conmigo no. No. Mire, hermano, no dejemos pasar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para con Abraham, según este texto, es probarle. Pero ¿sabe cómo responde Abraham? Heme aquí. Esa frase, hermano, heme aquí, demuestra, ¿sabe qué? Obediencia. Como quien dice, estamos observando que Abraham a estas alturas sabía reconocer la voz de Dios. Sabía. Porque no vaya a ser que el enemigo, como dice también las escrituras, que se puede vestir muchas veces de ángel de luz. Se puede disfrazar de ángel de luz. ¿Quién? El mismo Satanás. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que ser el verdadero hijo de Dios? Aprender a discernir si no ha aprendido. No, porque no podemos ir a la guerra. Hermano, no vas a tirar nada más así. Tienes que saber para dónde tirarle y a qué pegarle. Va a pasar el tiempo y vamos a tener una vida. Es que fue Abraham, pues, hermano, él es el padre de la fe. A mí no muy me compete todo eso, porque sí fue dura la prueba de Abraham. No, hermano, no califiquemos a Abraham. Tú y yo tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Y Abraham sabía cómo era la voz de Jehová. La fe con obediencia es lo que Dios necesita para mostrarnos su gloria.
¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Entonces aplicamos fe, y la fe es sumisión, es obedecer, es aplicarse para con Dios y aprender a esperar en Él. Veamos la historia de Abraham, que para ver cómo fueron dichas, mira, las etapas que él tuvo que pasar sobre su vida, porque podemos decir hoy la fe perfecta de Abraham, sí, o también decir el padre de la fe. Pero ¿qué es lo que sucede? Como muchas veces se dice, pero ¿qué en realidad sucedió con Abraham? Abraham al principio, hermano, no tenía una fe perfecta, sino tenía una fe poca. Era poca la fe que Abraham tenía cuando Dios le dijo a Abraham que tendría en su vejez un hijo, más bien su esposa. Abraham no solo dudó, sino que la Biblia, ¿sabe? Dice que se rió Abraham, no solamente se rió Sara, al igual que su esposa. Mire, la situación es que Abraham empezó con poca fe, pero Abraham fue afirmando a través de las circunstancias, a través de las situaciones que el mismo Dios le fue provocando. Mira, estaba escuchando escondidas fuera de la tienda. Mira que dice Génesis 17:15. En Génesis 17:15 dice la palabra: dijo también Dios a Abraham y a Sarai: tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Hermano, ¿te das cuenta cómo Dios habla? Habla en un presente y en un futuro, porque para Él no hay nada imposible. Y se lo están diciendo a un esposo o a un marido que sabe muy bien, con certeza, que su mujer es estéril, mas Dios está hablando de esa mujer con certeza que vendría que ser madre de naciones, de reyes, de pueblos. ¿Usted cree a esta palabra? Que en los momentos más difíciles el Señor no te desamparará. ¿Usted cree a esa palabra? Que en los momentos de aflicciones el Señor estará ahí con nosotros. ¿Usted cree a esa palabra? Que en medio del dolor, hermano, y en medio de la necesidad, ¿qué cree? ¿Que Dios se va a apartar? No, estará ahí con nosotros. ¿Usted cree a esa palabra? ¿Y para dónde corremos cuando tenemos la necesidad? No, hermano, yo sí creo esa palabra, pero es que dicen por ahí que es mejor aquí corrió que aquí quedó, dice. Hermano, es cuando tenemos que aferrarnos. ¿Por qué? Porque fue Dios el cual nos va a poner en circunstancias difíciles para nosotros, pero Él sabe el final de la historia, pues. Él sabe cómo vamos a reaccionar, Él sabe si en realidad estamos firmes, Él sabe todo. Mas sin embargo, en nuestra debilidad, ¿sabe qué hace Dios? Dios piensa en nosotros. A ver, nomás échese a andar. ¿Cuántas mujeres existen? Mas sin embargo, Dios pensó en ti. ¿Cuántos hombres hay? Mas sin embargo, Dios pensó en nosotros. ¿Qué tal? ¿Usted sabe lo que estoy pensando en este mismo momento? No, pero Dios sí. Dios entonces es grande, inmensamente grande, majestuosamente grande. ¿Usted lo sabe? Entonces echemos a andar lo que ya sabemos. Ay, pero pastor, es que a veces ya no miro lo duro sino lo tupido. Yo quisiera que pasara este proceso. No te preocupes, porque el Señor habla no en nuestro lenguaje. Dios habla confirmando lo que Él ya hizo. Sara será madre de naciones, reyes y pueblos. Es lo que ya hizo. Solo se lo están notificando a Abraham, que en ese momento tiene poca fe. Mire el 17 que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Se rió, pues. ¿Será posible? ¿Será? ¿Qué será? Porque ¿sabe qué dice en su corazón? A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Mire, hermano,
Ese es el problema del medio creyente, porque si fuera un verdadero creyente, otra cosa fuera. Por eso tenemos que pararnos firme. ¿Para qué, hermano? Para nuestra común salvación. Para eso es. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para rescatar y salvar lo que se había. No para prosperarnos en lo material. Eso no es, hermano. Eso se llama añadidura. Por eso, si tú estás trabajando, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno, sigue. Dios te está otorgando la salud, la oportunidad. Hermano, sigue desarrollando lo que el Señor ha puesto en tus manos. Dice la palabra del Señor: todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo, hermano. Pero en todo lo que emprendemos, que su nombre sea glorificado. Amén. Si estás trabajando, entonces honra a Jehová con tus bienes. Si estás trabajando, entonces honra a Jehová con tus diezmos y tus ofrendas. Porque para eso Dios nos está otorgando. Para eso Dios nos está bendiciendo. Mire, ¿por qué? Porque es necesario. Hoy en la mañana el pastor nos estaba compartiendo algo muy importante sobre el mismo tema. Mire, pero ¿sabe qué? Y a mí me llamó mucho la atención y sí hay mucha razón para eso. ¿Y por qué no vino? Porque se sintió mal, dice. Y no vino a la casa del Señor porque se sintió mal. Y cuando se siente peor, si cuando se sentía mal no viene a la casa del Señor y busca al Señor, y cuando se siente peor, como si llega al hospital, pues. Si cuando se siente mal es porque voy a la casa del Señor y Señor, ¿sabes qué? Yo no aguanto, pero ayúdame tú. Me siento mal y puedo ir, porque si cuando ya estoy peor voy al hospital, ¿y por qué no llegué a la casa de Dios? Pues entonces, ¿te das cuenta que muchas veces una cosa es lo que expresamos y otra cosa es lo que en realidad somos? De la abundancia del corazón va a hablar la boca, pero también nuestra actitud habla mucho. A veces sin palabras hablamos un montón, pero expresamos en cantidad, sin palabras, hermano. Por eso tenemos que ser como Abraham, sí, no, pero no con poca fe. Tenemos que ser como Abraham, de acuerdo, sí, pero no tan incrédulo, porque él se pregunta dentro de sí: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, así tuviera 200, así tuviera 500, así tuviera casi la edad de Matusalén, más de 900 años. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Entonces, ¿por qué no nos metemos, pues? ¿Nos metamos? Si a veces nos metemos con, lo bueno que no lo están filmando ahorita, para no ser comercial. A veces nos metemos con Coppel, con Electra, nos metemos con ¿quién más? Y estamos metidos. El problema, ¿cómo salgo después? Para meternos ahorita, oiga señor, no necesito una tarjeta de crédito, mira, le damos crédito. No, hombre, te dan una tarjeta, te dan otra tarjeta, te dan otra tarjeta y hasta, como dijo aquel, bien chento, camina con tanta tarjeta. Sí, pero todo ese crédito no es tuyo. Bueno, muchas veces tenemos el valor de meternos porque creemos que vamos a salir. Pregunto, ¿acaso con Dios perderemos algo? Mire, hay algo que debemos de saber muy bien, y discúlpeme, tal vez usted lo sabe, y discúlpeme si usted lo sabe, qué bueno, solo aplíquelo. ¿Sabe qué pasa? ¿Con Dios tomamos riesgos? Se toma riesgo cuando en realidad vamos a perder y corríamos el riesgo. ¿Acaso si nos metemos con Dios correremos riesgos? Entonces, ¿por qué no nos metemos? Ese es el punto. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, tenemos que estar firmes hoy más que nunca, porque los días son malos, dicen las Escrituras. Y las profecías se están cumpliendo, hermanos. El panorama bíblico nos está diciendo a voz en cuello: Cristo viene y viene por su iglesia. Una iglesia que se esté santificando, una iglesia que se esté sometiendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Hermano, lo que acontece al mundo es al mundo, porque la iglesia está redimida por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y no tenemos de por qué preocuparnos. Él es el que provee, Él es el que suple, y así no haya, hermano. Olvídese, Lázaro está enfermo, sí, allego.
Lázaro está enfermo, sí, ya voy. A los 4 días después llegó y ya estaba muerto. ¿Cuál es el problema? Que ya murió, le dice Marta. Oiga, pero si murió, ¿qué quieres que le haga? Nosotros vamos a morir, nos vamos a enfermar, nos vamos a doler, hermano, incluso nos vamos a envejecer. Ay, no hable del envejecimiento, hermano. Si yo pintándome, estoy aquí arrancándome. Ay, mi pata de gallo, no aguanto mi pata de gallo. Jo, 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 jo. Ni se quieren reír porque si no, pata de gallo. No, hombre, no quiero saber nada de la edad. Disculpe, ¿y usted qué edad tiene? ¿Cuánto me calcula? Dice. Porque hay gente hasta para preguntarle la edad se ofende. Mire, los 800 años que ya tenemos encima no nos vamos a poder quitar. Yo a una mujer le dije, mire, es pariente mío, porque si fuera familia tuviera otra actitud. Los parientes somos por sangre, familia por lealtad. Eso es algo muy distinto. Ya vas para 60, le dije yo, no hombre, se ofendió. Pues si es que es cierto, a mí me dijeran, hermano, ya vas para 100, gracias al Señor tengo 20. Gloria a Dios. Mire, es que ese es el punto, hermano. Hay veces que la gente no entiende. Hablemos de gente, porque si hablamos de creyentes, el creyente entiende todo. Porque el verdadero creyente vive conforme. Entonces no hay ningún problema. Podemos hablar con un verdadero creyente. Dice por ahí que los verdaderos amigos se hieren con la verdad. No hay problema. Pero a veces el medio creyente se hiere con cualquier otra cosa. A mí no me gustó eso, a mí no me gustó lo otro. No, hombre, ¿por qué no cambian eso? ¿Por qué no cambian lo otro? Hermano, si Dios no cambia, ¿por qué hay que cambiar lo que no hay que cambiar? Lo que ya Dios estableció es porque así va a quedar. No hay por qué cambiar nada. Pero Abraham se pregunta. Entonces dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Acaso le dijeron que era de Ismael pues el asunto? ¿De quién era? De Isaac. Observa en el 18 dice, y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17, 18. Pero ¿sabe qué dice Dios? Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Te das cuenta cómo Dios ve todas las cosas? Ni siquiera Sara había quedado embarazada ni había concebido y ya Dios le estaba poniendo nombre al niño. Hermano, si tenemos poca fe, ¿cómo queremos que Dios se mueva si tú y yo no nos movemos? Hay gente que dice, ayúdame a orar, pastora, me ayuda a orar, hermanos, ayúdenme a orar. Tengo una terrible necesidad y todo el mundo orando y él no ora. Él no se somete, todo el mundo creyendo en el Señor. Sí, Padre, auxilia, intercede, Padre glorioso. Sabemos que tú puedes hacer la obra. Y el que tiene la necesidad es un gran incrédulo. La prueba es para él, no para los demás. Y se pueden pasar orando, hermano, pero el propósito de Dios es que este hombre entienda. Y hasta que no entienda, Dios no se mueve. ¿Quieres que Dios se mueva? Nos movamos, hermano. Hagamos la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mientras haya oportunidad, usted y yo busquemos del Señor siempre, 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 porque del Señor es la victoria. Génesis 18:12. ¿Qué dice Génesis 18:12? Vamos rápido en el amor del Señor. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he concebido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Observa, también Sara estaba en ese propósito. Pero acuérdate, ¿qué es lo que decía el Señor y dijo en su palabra? 17:19. Estuvimos leyendo 18:12 porque es lo que también Sara dijo. Se ríe Sara, se ríe Abraham, pero ¿cuál es el propósito de Dios, hermano? Cuando Dios pone el dedo en el renglón, no lo va a quitar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dios lo que dice, lo que Dios establece, Dios lo cumple y se desarrolla conforme a su propósito. No hay más. Tú y yo podemos estar de incógnitos, tú y yo podemos estar en la ignorancia. Estoy hablando en el concepto humano. Pero Dios, no hay nada incógnito. Delante de Él está revelado todo.
Entonces no podemos ocultarnos de su presencia. El 17-19 de Génesis dice: y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hasta descendiente le estaba poniendo, si ni siquiera había estado ni en gestación. Hombre, hermano, ¿te das cuenta? Y en cuanto a Ismael, versículo 20: también te he oído, he aquí que le bendeciré y le daré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto, 21, ¿con quién? Ay, no con Ismael, si ya está grande, pues Ismael, échale, mejor con él. Yo tengo 100 años. Muchas veces se quiere ayudar a Dios. No querramos ayudar a Dios. No nos queramos entrometer en los propósitos de Dios. No nos sentimos capacitados. Hay lógica. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche, dice las Escrituras. Nos sentimos que no somos aptos, hermano, nos metamos. ¿Qué es lo que Abraham empezó a hacer, hermano? Empezarse a meterse con Dios. Mire, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? Creyeron que su edad sería obstáculo, Abraham y Sara, pero Dios vio como una oportunidad para que brillara su poder milagroso, hermano. Cuando hay obstáculos, no te preocupes, la gloria, el poder del Señor se va a perfeccionar. ¿Cuántos alaban? El otro no se mueve porque no quiere o no puede, no te preocupes, tú haz tu labor. Se detuvo, que se detenga, pero que no se detenga por ti ni por mí. Haz lo que te corresponde, mi hermano, porque el Señor dará fuerzas al débil. Al cansado renovará sus fuerzas, levantará vuelo como el águila. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Por eso, mi hermano, la palabra del Señor no se equivoca. La palabra del Señor siempre estará ¿qué? Vigente. Estará vigente. Por eso en Génesis 21 dice: el Señor hizo por Sara como había prometido. Si Dios prometió con nosotros estar, hermanos, si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué cree? ¿Dios cumplirá su promesa? ¿Dios cumplirá su promesa? Entonces, mi hermano, ¿hay acaso algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. ¿Qué dice Génesis 21:1? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová como Sara como había hablado. Había dicho y había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Es que mire, pastor, ¿a aquel le fue mal? ¿Y qué crees? ¿Que también a ti te va a ir mal? Es que aquel hizo y no le funcionó. ¿Qué crees? ¿Que porque el otro no le funcionó, a ti no te va a funcionar? Si nuestras huellas digitales son diferentes, el iris de nuestro ojo es diferente. Mire, todo es diferente. El único que no es diferente es Dios. Todas las cosas son pasajeras, inexistentes acá, pero el único que existe eternamente y para siempre es nuestro Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, ¿por qué aferrarnos a algo tan negativo? Si tenemos a Dios, entonces todo lo podemos en Él. Entonces, a ver que cambie su camioneta. Vamos a ver que cambie su casa. Vamos a ver que su negocio prospere. A ver, tiene un matrimonio tan disfuncional. A ver, que se ponga a orar y que cambie su marido. A ver, su mujer, sus hijos. No, hombre. Y mira cómo viven. Hombre, hermano. Muchas maneras de cómo observar la vida. No mires lo de abajo,
mira los de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, hermano, y aún no estamos firmes en el Señor, vamos a flaquear, vamos a estar débiles. Y Dios no quiere pueblo enclenque, débil. Ay, hermano, gloria al Señor. No, Dios quiere un pueblo fuerte, un pueblo decidido, porque sabe en quién ha creído. Amén, hermano. Y observa en el tiempo que Dios le había dicho. 3, estoy en Génesis 21:3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y concedió Abraham a su hijo Isaac de 8 días, circuncidó, como Dios le había, ¿qué dice? Ese es el asunto. Dios habla, Dios cumple. En el tiempo señalado, Dios obra. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Como Dios le había, ¿qué dice? Ese es el punto. Muchas veces queremos que Dios llegue a tiempo. Sí, hermano, pero a veces nosotros hemos dejado de obedecer a la voz de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo muchas veces hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que tú muchas veces has dejado de hacer, hermano? Y es por eso la respuesta que la tienes. Tú solo tienes la respuesta. ¿Por qué Dios está tardando en obrar? ¿Por qué Dios está tardando para mostrar su poder si Él bien sabe que lo necesito? Sí, hermano, pero en medio del dolor, en medio de la adversidad, Dios está forjando carácter en tu vida. Es lo que Dios estaba haciendo aquí con Abraham, hermano. Dios estaba mostrando su gloria. Por eso Abraham empezó con poca fe, pero cuando le nace su hijo Isaac, ¿qué cree? Esa poca fe seguía. No, Abraham tenía una gran fe. Ya no eran pocas, sino era gran fe, hermano. ¿Qué dice el versículo 5? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, ¿y acaso esa edad no había dicho Abraham? ¿Acaso hombre de 100 años ha de tener hijos todavía? ¿Y acaso Dios no cumplió, pues? Cuando yo quería tener mi camioneta, hermano, ¿cómo yo iba a poder tener camioneta si estábamos trabajando en la obra? Y no había ni por dónde. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo deseo tener un carro porque necesito. Trabajábamos mucho en los años 90, en esa década trabajábamos mucho en Guatemala y otras partes de la República, aquí en México, y sentí mi corazón comprar audio, equipo y tener un carro, hermano. Pero cuando Dios ve el propósito que tienes en tu corazón, Dios mueve todo lo imposible. Te ignorarán, te menospreciarán, pero a mí me encanta el libro de Daniel. Mire, Nabucodonosor, ¿a poco su Dios era Jehová? Belsasar, ¿a poco su Dios era Jehová? Darío, ¿a poco su Dios era Jehová? Ciro el persa, ¿a poco su Dios era Jehová? Y todos ellos Dios lo utilizó. Aunque eran reyes, incrédulos, pero Dios utiliza, hasta la burra hace hablar. Hermano, es algo glorioso. Hermano Masa, ¿qué pasó, hermano Mario? Es que quiero platicar con usted, necesito que me venda unos masters. Y me dio 25,000 pesos en aquella época. Ni pensado estaba yo. Viene otro hermano que es misionero, Vitalino Méndez, de Guatemala, y me dice, voy a Los Ángeles, voy a entregar todo mi historial, porque era misionero de Guatemala, pero pertenecía y le subsidiaban su ministerio en Estados Unidos. Voy a llevar fotografías y todo, hermano. Y me dice él, hermano, deme unos másteres, unos discos, a ver que si puedo venderle allá. Y para no cansarle, usted me trajo $3,500. Y los cambié y fueron como 20 y tantos mil. Y los 25 que he tenido aquí, junté 50,000 pesos. Ni pensado. Le hablé a un hermano pastor que iba a ir a Estados Unidos, a Nuevo Laredo, a traer su carro. Y le digo, hermano, ¿no me puede traer el mío? ¿Qué? ¿Quieres tu carro? Y yo ni sabía ni manejar.
Y le platico otra cosa, usted lo conoce, hermano Pedrito Guillén me dijo: hermano, hay unas concesiones de combis, pero ¿sabes qué? ¿Tienes licencia? No. Saca tu licencia, me dijo. Bueno, saqué mi licencia. Tenía yo licencia de chofer y no conducía. Cuando a mí se me ocurrió comprar el carro, porque el Señor proveyó, porque eso es lo que yo quería, comprar un carro, tenía yo licencia. Y cuando llegó el carro allá a la calle, a la casa, ¿sabe qué pasó? Lo quedé mirando, hermano. ¿Dios es bueno o no es bueno? Aunque seas un gran inútil, hermano. Yo quería carro y no sabía ni manejarlo. Pero yo tuve un pastor que me dijo: no te duermas. Y él va a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Veníamos de Oaxaca, de otra parte de actividades. Me decía: hey, no te duermas. Ay, pues usted, tengo sueño, decía yo dentro de mí. Y él venía despierto. Y él decía que no nos durmiéramos, porque si nos dormíamos él también le daba sueño. Y él venía manejando y: no te duermas. ¿Sabe qué es lo que hacía? Miraba yo cómo manejaba. Oía el ruido del motor. Entonces a la semana, y no lo miento, mire dónde estoy. A la semana que estaba el carro allí, hermano, yo aprendí a manejar. Estaba Lucas Orduña, un trailero, y le estoy testificando lo que el Señor hace. Lo que el Señor hizo, sí, pero lo que el Señor sigue haciendo. Queremos ver la gloria de Dios, solo nos metamos y Dios se mete. Quédate sentado y Dios se va a quedar también tranquilo. Pero Él es todopoderoso, sí, Él. ¿Y tú y yo qué somos? Nos afligimos de nosotros. Él es. Y aunque Jorge Massa no le alabe y no le glorifique y no predique y deje el ministerio botado, hermano, Dios seguirá haciendo. El detalle soy yo. El detalle no es Él. El detalle es tu hogar, tu matrimonio. El detalle es tu vida. El detalle es tu salvación. Y mire, ¿sabe cuál es otro gran detalle? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el detalle, hermano. Que no tenemos que descuidar nuestra común salvación. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, hermano, Dios ve lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Observe, pues le ha dado un hijo en su vejez. Vamos terminando. Ella le dio, o Dios le concedió. ¿Quién le dio un hijo a Abraham? ¿Sara o Dios? ¿Te das cuenta? Es que mi patrón me aumentó el salario. No fue el patrón, Dios ve que tenía la necesidad y le tocó su corazón. Pero qué chiripa, qué suerte. No, no hay chiripa ni suerte. Es Dios el cual te concede en su misericordia. Lo bueno que me levanté temprano. No, sino el que madruga Dios le ayuda. Ni porque te levantes de madrugada, dicen las escrituras, y te vayas tarde a dormir. No, hombre, hermano, aquí no es. No es por la guardia que vela por la ciudad, ni el centinela que está ahí, ni los que edifican la casa. Dice: es Jehová el cual edifica la casa. Es Jehová el cual guarda la ciudad. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermano, la gloria de Dios se va a manifestar cuando tú y yo le creamos a Dios, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, no conforme a nuestras necesidades. Porque a veces nuestras necesidades no son necesidades, ya son gustos. Y nosotros tenemos que estar metidos y sometidos con el Señor. Cuando Abraham y Sara tuvieron en sus brazos al bebé prometido, su fe en Dios se volvió más fuerte. Primero Abraham tenía poca fe, luego tuvo una fe firme. Pero ¿sabe qué pasa con Abraham al final de todo? Abraham tiene una fe perfecta con Dios. Mire, en realidad como Dios cumplió sus promesas una y otra vez. Abraham confiaba en Él, incluso como muestra el pasaje en el cual leímos al principio, el 22:1, como Dios prueba a Abraham. Pero observa, para ir terminando, por favor, en el amor del Señor, Génesis 22:5, que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Y volveremos. Mire, hermano, ¿qué dice el versículo 2? Estamos en Génesis 22:2. ¿Qué dice? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Y qué le dijeron? No dice agarra a tu hijo, vayan y adoren. Pero ahí en el versículo 5, Abraham le está diciendo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo es que Abraham tenía esa fe perfecta, hermano? Para empezar, para discernir la voz de Dios o la voz del diablo. Porque muchas veces dices: no, si Dios me lo dio, ¿cómo es que ahora me lo está pidiendo? Eso no es voz de Dios, esa es voz del diablo. Hermano, Dios va a probar nuestros corazones. Dios va a probar nuestras vidas. Dios va a probarnos para ver en realidad cómo estamos. Mire, el proceso puede ser muy cansado, muy tedioso, a la vez fastidioso, hermano, el camino, muy austero. Pero ¿sabe qué? En todo ese proceso el Señor estará con sus hijos. El Señor estará con su pueblo, con su iglesia, hermano. Porque Dios no le estaba diciendo a Abraham: ve y adora. No, versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ofrécelo ahí en sacrificio. Mas cuando él ve el lugar de lejos, dice las escrituras, versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Se despide de sus siervos y les dice: ¿saben qué? Yo y el muchacho iremos y adoraremos y luego regresaremos a vosotros. ¿Cómo es que Abraham tenía esa certeza, hermano? ¿Sabe por qué? Porque él se había reído, había dicho: no, hombre, yo de 100 años he de tener. No, eso es imposible. Y él miró la gloria de Dios, como en realidad sí, Dios cumplió su promesa. Hay gente que por dar cree que se va a quedar sin nada. No, te vas a quedar sin nada si dejas de dar. No le des a Dios lo que es de Dios. Si dice dad al César, pero a Dios no dice dale a Dios lo que es tuyo. No, ni siquiera lo que es nuestro, ni es nuestro, es de Él, pues. Hay gente que ni lo que es de Dios le quiere dar. Hay gente que quiere vida y no aprovecha la vida que tiene ahorita. Ahorita tiene vida. ¿Para qué quiere más vida si no la estás aprovechando bien? Pidámosle a Dios cosas con sensatez, hermano. Cosas que en realidad Dios diga: no, si mi hija, mi hijo me está pidiendo algo que en realidad necesita, y Dios en realidad nos la va a conceder conforme a su propósito. ¿Cómo lo va a conceder? Ni te preocupes. Como dijo aquel: ya llegué, va a decir, y cuando vengas a sentir, ya está. Porque Dios es así, mi hermano. ¿Cuál es el proceso que muchas veces tú y yo estamos atravesando? No te preocupes de absolutamente de nada. ¿Sabes por qué? Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Eso no es adorar. Eso es obedecer a la voz de Dios. A sus siervos les dijo: iremos a adorar. Pero ya las acciones de Abraham era para sacrificio. Él le iba en serio. ¿Te das cuenta? Su convicción, su fe era adorar. No, yo no creo que Dios quiera en realidad que yo mate o sacrifique a mi hijo, pero voy a ver que Dios quiere. Por eso él habla, expresa: de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y él testifica a sus siervos: yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos. Isaac iba a regresar vivo según el concepto de Abraham. Pero cuando llega al lugar, ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Preparando todo para el sacrificio. Ese es el problema, hermano, que muchas veces nos cuesta preparar, obedecer, accionar, levantarnos. Eso es lo que nos cuesta.
No nos debe de costar obedecer cuando hemos aprendido a creerle a Dios. Tenemos que aferrarnos. Sigamos hacia adelante, hermano, porque el camino es corto. El camino en realidad ya es muy corto. Los tiempos han cambiado, pero hay algo maravilloso. ¿Sabe qué? Dios jamás cambiará. El mundo cambia, el ser humano cambia, pero Dios jamás cambiará. Así que tú y yo nos aferremos a su palabra, a sus promesas. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso se llama creerle a Dios. Pero si lo iba a matar, pastor. Sí, porque Dios le dijo que lo hiciera. ¿Acaso es bueno matar? No, Dios estaba probando a Abraham. Cuando Dios habla, hermano, tú y yo tenemos que hacer hasta lo imposible humanamente, hasta lo contrario de otras opiniones adversas, que muchas veces esas opiniones son más incrédulas. Tú te estás metiendo con Dios, te estás aferrando a creerle a Dios, estás obrando conforme al propósito que Dios ha puesto en tu vida, y vas a escuchar una voz que te habla, otra opinión que está aquí, otros que te obstaculizan acá, hermano. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor, a obedecer, porque no nos queda de otra. Porque si voy a retroceder por una opinión y luego este otro me queda mirando muy fijo y el otro me mira medio feo, ay Señor, ¿qué hago? ¿Qué hace? Ignóralo. Si tú sabes que Dios te ha llamado a un propósito, desarrolla tu ministerio, tu vida para con Dios, hermano. No te quedes pasivo. Dios quiere a un pueblo activo. Amén. Activo. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Qué es lo que hizo Abraham, hermano? Obedecer. Pero ¿qué es lo que hace Dios después de que estás en la obediencia, en la aplicación, en el tiempo preciso? Dios no va a dejar que fracases. No iba a dejar Dios que Abraham asesinara a su hijo. Entonces, ¿qué hace? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Idéntico como responde al principio: heme aquí, Señor. ¿Qué dijo? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Y cómo dice? Tu único hijo. Hermano, tú puedes tener lo único. Tú puedes tener lo último, lo único. No tienes más. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios con Abraham? Le pidió eso único. ¿Qué dijo el profeta? Aquella mujer viuda, cuando había hambre, Elías le dice: dame a mí primero, le dijeron. Y la viuda no era rica, la viuda era pobre. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y todavía llega el profeta y le dice, el profeta representante de Dios, ese era el profeta, hablar por Dios. ¿Y sabe qué le dice? Dame a mí primero. Y la viuda tenía su único hijo y iban a comer, hermano. ¿Y qué iban a comer? Un puñito así, un puñito de harina y un poco de aceite. Pero todavía el profeta viene y hay que darle a él primero. Tremenda la situación. ¿Qué tuvo que hacer la viuda? Prepararle la pequeña torta cocida debajo de las cenizas, dicen las escrituras, dáselo al profeta. Ay, ni modo. Pero ¿cuál era la promesa? La promesa es que no iba a escasear ni la harina ni el aceite. Pero ¿qué tenía que hacer la viuda? Obedecer. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. ¿Y qué tienes que hacer tú y yo? Póngase de pie entonces. Amén. Y como dijo el Señor, levantaos y vámonos de aquí, porque hasta eso está en la Biblia. Amén. Somos iglesia del Señor, pero somos su templo. Muchas veces te dice: ¿fuiste al templo? No, aquí ese es el punto de reunión.
Tú y yo hacemos la iglesia de Cristo. Pero ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice. Como quien dice, la iglesia lo conformamos tú y yo. Pero ¿sabe qué? El templo somos tú y yo. Mora el Espíritu, mora el Espíritu, mora el Espíritu, mora el Espíritu, hermano. Ahí mora el Espíritu. Y nosotros tenemos que mantener esa comunión en el Señor a través de su Santo Espíritu. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Meter incredulidad en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Para que Abraham tuviera esa perfecta fe, hermano, una fe genuina, ¿sabe qué tenía que hacer? Obedecer, meterse y aprender a creerle al Señor. ¿Tú le crees al Señor? ¿Cuántos quieren pasar al altar si le creen al Señor? ¿Acaso Dios te ha fallado? Si crees que Dios te puede fallar, quédate en tu lugar. Pero si tú crees que Dios puede obrar en tu vida, entonces dame a mí primero, dijo el Señor. Cada uno de nosotros conocemos que en realidad, cuáles son nuestra debilidad, cuál es nuestra inclinación, que en realidad estamos, hermano. Mire, y ¿sabes qué es lo que pasa? Sucede. Nosotros tenemos hoy por hoy estar firmes, hoy más que nunca en el Señor. No para una prosperidad física, material, no, sino para una prosperidad espiritual, para mantenernos firmes en el día malo, para mantenernos firmes en la prueba, en la adversidad. Que Dios tenga esa misericordia para con nosotros y Él nos sostenga, aleluya. Y viendo el lugar de lejos, ¿y qué? ¿Ese lugar tenía que llegar a Abraham? No, él tenía que caminar juntamente con el muchacho y llegar a ese lugar. Es lo que tú muchas veces tienes que hacer, es lo que yo tengo que hacer. Escuchamos el llamado del Señor y tenemos que sentir esa responsabilidad de nuestras vidas. Dios se va a encargar de lo que tú y yo no podemos hacer. Solamente métete y miraremos su gloria. Aleluya, gracias Señor.